Bueno, estamos acá con Andrés Romero, docente de La Escondida, provincia del Chaco. Andrés, ¿querés presentarte y contarnos cómo te iniciaste en este mundo de la docencia? Hola, ¿cómo están? Primeramente, inicié la carrera en mi localidad, en el Instituto de Superior Formación Docente, Unidad Educativa de Gestión Privada número 56, Carlos Belisario Enríquez. Ahí empecé la formación docente en el profesorado de Historia, allá por el año 2004. Al año 2008 me recibí y comencé a trabajar de inmediato en la carrera docente. eh, y bueno, empecé a tener experiencia en distintos contextos, eh, llámese contexto de encierro, contexto rural, también en el ámbito educativo de la escuela común, nivel secundario, y también en el nivel terciario. Es decir, esa carrera fue un poco por distintos lugares y bueno, me fui perfeccionando en la medida que el contexto me lo exigía. Soy especialista en educación en contexto de encierro y también después hice la licenciatura de mi disciplina, soy licenciado en historia y actualmente, bueno, me sigo perfeccionando, estoy haciendo una maestría de educación virtual para el nivel superior. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Andrés, te hago una consulta. ¿Y cómo fue que te interesó o cómo fueron que se conjugaron los caminos de la vida para que te vincularas con este camino, digamos, con estos trabajos en contextos de encierro, con tus propuestas de enseñanza en estos contextos de encierro? Bueno, particularmente, por supuesto que cuando uno es docente, nosotros tenemos un sistema de inscripción eh, a través de la meritocracia, vamos sumando puntaje en la medida que vamos año a año, vamos presentando certificados, conceptos, etcétera, y bueno, la escuela van llamando. Eh, Todavía me acuerdo del primer llamado cuando me comunican, es decir, que me dicen si quería trabajar en contexto de encierro. Para mí era todo un desafío, desconocía ese ámbito, ese contexto, pero oportunamente me pareció eh, una buena idea para empezar a pensar mi disciplina de otro ámbito, de otro contexto que no sea la escuela común, digamos, que ya venía transitando ese lugar. A mí me gustan los desafíos, me gustan los nuevos retos y por lo tanto dije que sí de inmediato y bueno, me fui para la capital de mi provincia. Aclaro, yo vivo en La Escondida, está a 60 kilómetros de la ciudad de Resistencia, y empecé a trabajar en contexto de encierro en la penitenciaría número 1, que esa penitenciaría obviamente tiene dentro de sus muros una escuela, un anexo de una escuela pública, y bueno, comencé a trabajar en ese lugar. La escuela es la Escuela de Educación Secundaria número 175 Carlos Barberán. Es un anexo, es un bachillerato libre para adultos, el que funciona ahí adentro. También hay una escuela primaria, hay una biblioteca. Es decir, dentro de esos muros hay distintas instituciones y cabe aclarar que cada uno de las personas que están privadas de su libertad tienen todas, hay un Estado ahí adentro, digamos, pero obviamente que la persona pierde lo más valioso que tiene, que es la libertad. Por lo tanto, los demás derechos se le garantiza como Estado, digamos, en esa institución penitenciaria. Así que bueno, para mí fue un mundo nuevo. De inmediato tuve que empezar a pensar de otra manera en cuanto a mi disciplina y me especialicé al respecto y bueno, eh, hace 12 años que ahora estoy en un paréntesis, estoy trabajando en el Ministerio de Educación, pero hace 12 años que vengo trabajando en ese contexto. Después la vida también me llevó a trabajar en la unidad penitenciaria número 7, ya una penitenciaría federal, que también se corresponde a otra institución, la Escuela de Educación Secundaria número 68, María Elena Walsh, que también es un bachillerato libre para adultos. Y también fue otro desafío, quizás idiosincrasias distintas, pero la enseñanza en contexto de encierro siempre estuvo presente y ya con un poco más de experiencia
fluye un poco más la cosa. Te hago una consulta, Andrés, porque cuando a uno le dice en contexto de encierro, quizás la primera sensación o lo primero que se te aparece es, uy, qué difícil, o ciertos miedos. No sé si a vos te pasó o en tu entorno familiar, entre tus amigos, tus propios colegas, ¿alguien te dijo cómo vas a dar clases en esos contextos? Tal cual, así como lo decís. Me decían, hay necesidad de que te vayas a una institución penitenciaria a dar clases. Te encierran, hay rejas ahí en el curso, y bueno, uno tiene que empezar a contar los detalles. Que obviamente uno dice, bueno, la costumbre quizás, te digo que si hoy me dan a elegir una escuela a nivel secundario común o un contexto de encierro, de inmediato te digo contexto de encierro, es decir, me gusta esa pedagogía mezclada con andragogía, me gusta el movimiento que hay o cómo se piensa dentro de ese contexto, sobre todo en mi disciplina. Al ser docente, uno aplica cierta pedagogía y vamos a la disciplina de historia. Yo voy por la historia conceptual, esa historia conceptual que a mí me permite viajar cronológicamente a través del tiempo y ver las necesidades que tienen los alumnos privados de su libertad, y en la medida que van surgiendo los temas y los problemas, nosotros vamos acomodando esos interrogantes a una clase, y ninguna de las clases tiene desperdicio porque cada uno de los alumnos que están privados de su libertad le sacan provecho a lo que es la historia conceptual, o la historia conceptual que yo les propongo a partir de paradigmas y cuestiones que tienen que ver con mi disciplina, que lo apliqué y me sirve para enseñar en ese contexto. ¿Y con qué tiene que ver en líneas generales esta idea conceptual acerca de la historia? Vos, como licenciado en historia, en particular trabajás contenidos que tienen que ver con demandas o con intereses propios de las personas que están en esta situación. Exactamente. Por ejemplo, analizamos, cuando yo hablo de historia conceptual, hablo de conceptos, como ahí suena mucho el concepto de libertad, o qué es la libertad, o de el cumplimiento de las leyes. Y cuando yo hablo de un solo concepto, ese concepto de libertad o de ley me permite moverme a través de la historia, es decir, la evolución del contexto mismo, o la evolución de ese concepto a través del tiempo, y me permite automáticamente acomodarme en un currículum que a mí me exigen, pero también traerlo a la realidad, es decir, cómo nosotros aplicamos, porque la gran pregunta es, esto ya aconteció, el hecho ya pasó, ¿qué necesidad tenemos nosotros de seguir estudiando el pasado hasta que llegamos a entender entre todos, y digo entre todos porque cada uno, los docentes aprendemos siempre con el alumno, y decimos lo provechoso que es conocer el pasado para entender en qué momento histórico estamos y en qué momento de la evolución, y a través de análisis de distintas sociedades también en qué momento de evolución nosotros como país, como provincia estamos, analizando simplemente un concepto como el de libertad o como el de ley, cuando sabemos que hay sociedades que han evolucionado en el pensamiento en cuanto a la libertad, o están estancados en ese concepto, o en el de ley, también cómo se interpreta o cómo se sanciona al ser humano que no cumple las reglas, las normas vigentes. Y también analizamos sociedades y cómo esas sociedades se regulan. Entonces, la historia nos ayuda a pensar a todos. Sí, me quedo pensando, Andrés, en lo significativo que resulta, ¿no?, trabajar así la historia con estos contenidos que atraviesan la realidad de tus estudiantes. Y también me quedo pensando si vos pensás y de qué manera
la educación como una herramienta transformadora, para vos es un elemento central en lo que es la reinserción de tus estudiantes en la sociedad. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Justamente el propósito de la educación en la institución penitenciaria o de que exista una escuela dentro de una institución penitenciaria, porque eso no tenemos que olvidarnos, que la escuela está encerrada o estamos encerrados, hay muros que nos rodean, y es decir, pero que no nos permiten, de todas maneras somos libres porque estamos pensando, la educación nos sirve para ser libres, o es una herramienta por la cual nosotros tenemos que valernos para sostener la libertad. Y en ese sentido, por supuesto que la reinserción social es un concepto clave. Yo creo que la educación dentro de un instituto penitenciario tiene éxito en la medida que se logra en un alto porcentaje esa reinserción social, que no solo es competencia de la escuela, sino también de otras instituciones que están o que trabajan articuladamente, como una biblioteca, como una iglesia. Es decir, estas instituciones que están trabajando mancomunadamente, así como lo hacen afuera, pero quizás notamos esa articulación o ese acercamiento aún más dentro de una institución penitenciaria, porque estamos todos juntos, inevitablemente tenemos que compartir saberes, tenemos que compartir momentos. Entonces yo creo que también eso nos sirve a nosotros para acelerar un poco más lo que es la reinserción social cuando hablamos de articulación dentro del instituto penitenciario y las distintas instituciones que están ahí adentro. Andrés, recién hablabas algo que es de un concepto que repetís mucho, que es el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo. Lo has dicho en muchas notas, en otras entrevistas también, en otros medios, espacios. ¿Cómo haces para coordinar, para organizar todos esos actores de la comunidad? ¿Tenés alguna estrategia? ¿Utilizás algún apoyo? ¿Cómo construís esa red, que es muy amplia, ¿no? Vos recién estuviste nombrando iglesias, familias, diferentes instituciones. ¿Tenés alguna estrategia para coordinar a toda esa comunidad, a todas esas redes? No hay una estrategia. Sí te diría que hay sentido común por parte de todos los que estamos ahí adentro como docentes. Yo siempre digo, los docentes somos socializadores de realidades, socializamos todo el tiempo, y las distintas instituciones tienen un porqué ahí adentro, y nosotros como docentes también tenemos un porqué ahí adentro, y estamos como en la misma sintonía, porque así como me pasó a mí esto de empezar a trabajar en un contexto de encierro como algo sin querer, y aceptar desafíos, también colegas que estuvieron en la misma situación y te pueden decir exactamente o algo parecido a lo que yo te estoy diciendo, que aceptaron desafíos y que terminaron enamorándose del contexto, y que hoy quizás deciden estar ahí. En su momento quizás fue algo de necesidad con elección, y hoy vos le preguntás a muchos de ellos, me incluyo, y elegimos estar en estos lugares porque vemos que hay una demanda impresionante de educadores o las personas que necesitan educarse, y a su vez el educador se siente una herramienta fundamental ahí adentro, porque no solo cumplimos la labor docente, sino que también estamos abriendo nuevos mundos de las distintas disciplinas en las que manejamos. Y bueno, te hago una pregunta, Andrés. Vos acá estabas hablando, ¿no?, de este trabajo mancomunado, este trabajo colectivo, de acuerdos, de sentido común. Comentabas que la educación, además de permitir crear otros mundos y de ser algo positivo para tus estudiantes, también lo es para ustedes, ¿no?, para toda esa comunidad de docentes. Pero me imagino que se habrán encontrado y que se siguen encontrando con obstáculos de distintos tipos. ¿Cuáles son los obstáculos? Digo, que pueden ser burocráticos, sociales, de tipo vincular, de condiciones estructurales que te encontrás cuando
cuando llevas adelante una propuesta de enseñanza en contextos de encierro? ¿Cuáles son los obstáculos que suelen enfrentar? Y sobre todo las herramientas, desde el punto de vista didáctico, quizás tenemos limitaciones. En cuanto a la cuestión edilicia, yo te diría que es una cuestión fundamental, porque los edificios no son aptos, es decir, y también tenemos aulas pequeñas con muchos alumnos en su momento, que tenemos que dividir el tiempo y tenemos que acomodarnos en el frío, en el calor, es decir, son instituciones que no están preparadas y que son, bueno, nos dieron un espacio, a partir de este momento nos dijeron va a ser su aula, es algo muy pequeño, donde todos tienen que participar, todos tienen que estar, rotamos, es decir, tenemos el vicedirector al lado escuchando la clase, también tenemos los penitenciarios que también presencian las clases, es decir, porque el espacio es reducido. Imagínate que si en una escuela común vos ves falencias, y estoy hablando a nivel país, porque esto es común, es generalizado, ¿no? A ver, quizás ustedes dirán, bueno, en el norte se puede notar aún más la necesidad, pero bueno, yo he recorrido escuelas también de Buenos Aires, he estado, y no compartimos casi las mismas cuestiones, o las problemáticas se evidencian desde el punto de vista, como te digo, edilicio. Después las herramientas didácticas son escasas, en las que uno puede tener en cuenta a la hora de desarrollar una clase. Pero yo siempre digo que con que un docente cuente con una tiza y un borrador y un pizarrón donde escribir, ya está. Andrés, solés decir en las notas que estuviste dando y que hemos leído preparando este encuentro, hablas mucho de las políticas públicas para pensar en lo que es la educación, el acceso, el derecho a la educación para las personas en esta situación, en contextos privadas de la libertad, ¿no? En contextos de encierro. Si vos pudieras o si te imaginaras en una situación parlamentaria donde pudieras implementar o imaginar desarrollar una política pública educativa que esté basada en tu experiencia de estos años en estos contextos, que pensás en algún eje principal, en qué se basaría esa política pública principalmente. Porque dijiste hace un rato, bueno, o sea, el Estado está ahí adentro, ¿no? Me imagino que ese Estado se traduce en políticas públicas. ¿En qué pensarías vos, más que nada? Hernán, me hiciste una pregunta que estaría horas hablando de esto, pero sí, me imagino una plataforma distinta, porque he notado a lo largo de los años ausencia de Estado en muchos lugares. No es una excepción la cárcel. Por lo tanto, las implicancias de entender que la educación es un derecho y como tal tiene que atravesar cualquier tipo de barreras, inclusive los muros de una cárcel. Entonces yo te diría que tendríamos que empezar a pensar fortalecer este tipo de contextos. Imagino de inmediato también, porque no me quiero olvidar de esto, tanto en contextos de encierro como en los contextos rurales, se puede generar un transversal, como nosotros lo llamamos, un eje transversal, en donde las falencias son de un sistema de clases, pero propio desde el punto de vista económico en el que nosotros nos manejamos, en el norte sobre todo. En la provincia del Chaco, actualmente eso está cambiando. Yo veo que la educación pasa a ser un eje fundamental hoy y una fortaleza, y sobre todo porque cuando nosotros entendamos que preparamos para el futuro, ya sea una escuela común, cuando hablamos de un primer grado, un quinto año, o cuando hablamos de alfabetizar en principio a un adulto que está privado de su libertad por no entender un sistema social, la educación es clave para fortalecer estas cuestiones, y nosotros tenemos que entender que en otras sociedades, cuando la fortaleza fue lo educativo, esas sociedades evolucionaron.
evolucionaron mucho más rápido que aquellas que únicamente apuntaron a lo económico y se olvidaron de que somos seres humanos y traccionamos un sistema, y ese sistema debemos entenderlo. Yo lo he dicho un montón de veces y ahora lo hablo en el Consejo de Educación. Yo estoy ahora en un Consejo de Educación y soy parte y soy voz en ese sentido, y lo comento todo el tiempo. Es decir, vamos a fortalecer la educación como eje principal para que evolucionemos como sociedad. Es la única forma que tenemos, y eso lo pienso, esto es propio, digamos, es la única manera que tenemos de evolucionar y estar a la altura de las corrientes que se vienen, que son bastante tecnológicas, te diría, y que tenemos que tener una base, una estructura para entenderlas, porque si no es muy difícil hablar de inteligencia artificial. Si nosotros tenemos que enseñar a conocer las letras, los números en las escuelas, y nosotros estamos hablando de aparatos que van a agilizar un poco más toda la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si lo básico no lo tenemos, eso no sirve para nada. El de venir y dar una herramienta, es decir, pasa en cualquier lado, el que me escucha y piensa, no sé, si yo doy una herramienta que no sé para qué, no sé, imagino un torno, yo docente, preparado, creo yo, preparado medianamente en mi disciplina, me dan un torno, yo no sé cómo se maneja un torno ni para qué sirve, pero sí aquel que se preparó para tal cosa, con un torno puede hacer maravillas. Es decir, pero yo no sé para qué, es una herramienta que lo voy a dejar y lo voy a usar de tercero quizás en mi casa, porque no sé para qué está. Y pasa lo mismo con las herramientas que tiene que ver con la educación. Si a mí me dan una computadora, pero yo no sé escribir con la virome, una hoja, no sé analizar un texto, no puedo interpretarlo, es difícil que yo pueda manejar una computadora y empezar a procesar contenidos en ese aparato. Entonces yo creo que la analogía va por ahí. La educación es de menos a más, y yo cuando hablo de evolución hablo de eso, es decir, la herramienta fundamental para que podamos avanzar en la sociedad es la educación, uno de los pilares. Me quedo pensando en esto que comentabas acerca de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y en la mayoría de los diseños curriculares que tienen, ¿no?, una mirada muy, muy fuerte y muy focalizada hacia todo lo que es educación digital. ¿Cómo pensás vos la innovación en educación? ¿Cómo pensás la inclusión de ese tipo de tecnologías? ¿Cuál es tu mirada? Sobre todo teniendo en cuenta que quizás en contextos de encierro, bueno, esto que nos decías, una tiza, un pizarrón y es suficiente. ¿Cómo ves esta importancia o esta centralidad que se le da a las herramientas y a las tecnologías digitales en el ámbito educativo? ¿Cuál es el lugar que tienen? ¿Cómo las pensás vos, Andrés? Para mí es algo, si hablamos de inteligencia artificial y todo lo que conlleva a entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, hablo de modo neutral, no solo en historia, sino en cualquier disciplina. Primero, el docente debe capacitarse y debe entender que es una herramienta, no viene a suplantarlo. Eso es fundamental. He visto un montón en las redes sociales hay un montón de videos y conferencias donde hablan de que eso se pensaba, decía yo, hago una analogía de inmediato, en la revolución industrial. Es decir, cuando se pensó en la revolución industrial, en donde quizás ya el hombre pasa a un segundo plano y la máquina pasa a ser protagonista, pero jamás el hombre dejó de manejar una máquina, es decir, de sostener un sistema a partir de la evolución propia que es hasta lógica en el ser humano. Y esto pasa en una revolución en la educación, la inteligencia artificial y todas las herramientas que nos sirven a nosotros para avanzar. Y digo, avanzar ¿en qué sentido? En la cuestión del tiempo. Si antes nosotros tardábamos un trimestre en explicar ciertos contenidos, afianzarlos para seguir con otro trimestre que tiene que ver o están encadenados esos conceptos para avanzar, para que ese alumno pase de año
y tenga ciertos conocimientos para que le sirva en la vida, hoy nosotros en un trimestre podemos hacer miles de cosas si sabemos utilizar las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial que nos tiene que acompañar. Y acá sí hablo nuevamente del concepto de lo mancomunado, es decir, de entender que es parte ya de la vida la inteligencia artificial, y ni hablar de la vida de un docente, porque si hablamos de un médico o hablamos de un abogado, inevitablemente tenemos la inteligencia artificial que va a ser una herramienta seguramente también para esa profesión, pero más aún para el docente, que nosotros debemos enseñar a programar esas cabezas para entender que el día de mañana tienen que convivir con esas nuevas tecnologías. No podemos quedarnos al margen porque es imposible. Entonces, digo, los docentes tenemos que también entender que esas son herramientas que nos van a servir a nosotros a avanzar a pasos agigantados, cuando antes tardábamos cierto tiempo en poder desarrollar contenido. Es la inteligencia artificial y todo lo que conlleva a las tecnologías nos ayuda a avanzar a pasos agigantados, y el recurso del tiempo va a ser mejor procesado, y a nosotros eso nos sirve un montón, porque si trabajamos articuladamente con las distintas disciplinas, yo creo que, sobre todo en contexto de encierro, yo creo que nos sirve un montón para entender lo que se viene en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo podemos avanzar en ello. Andrés, me quedé pensando en esto que decías de... No, porque, me llama la atención y me parece muy importante que vos tengas este entusiasmo por la innovación y por el uso, que a partir de lo que te preguntaba mi compañera Gaby, acerca de la inclusión, ¿no?, de las tecnologías, en un contexto donde hay como una suerte, muchos autores y autoras están hablando como de un contexto de prohibicionismo, ¿no?, en las escuelas, de los dispositivos, de los celulares principalmente, son los grandes distractores, y se está utilizando, que también mirado en perspectiva histórica, entiendo que siempre surgió este discurso de resistencia ante la aparición de una nueva tecnología, ¿no?, de un nuevo medio. Pasó con el cine, con la radio, con la tele. Vos trabajás esa perspectiva histórica. Está bueno que lo digas vos, porque trabajando llamativamente en contextos de encierro tenés una mirada muy inclusiva de las tecnologías, que es algo que afuera de estos contextos no estaría ocurriendo. Entonces está bueno escucharte. Bueno, ahí hablaste sí, de algo también importante. Yo creo que la cuestión cuando hablamos de prohibir en educación, ya creo que estamos tomando un rumbo que poco tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. No tenemos que prohibir nada, muy por el contrario. Tenemos que tratar de ver cómo esas herramientas suman a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tanto cuesta o tanto le cuesta al docente. Si nosotros empezamos a prohibir, y sí he leído artículos en donde hay países de primer mundo en donde entienden que el teléfono celular distrae, y por lo tanto esa distracción anula quizás lo que el docente quiere hacer o quiere implementar en ese momento quizás de la clase. Y sí, he visto en donde ponen una bolsita cuando ingresan y después cuando salen de la escuela. Pero también creo, y te lo digo como profesor de historia, que no todas las sociedades son iguales, ¿sí? No podemos generalizar. Justamente acá también es donde nosotros hablamos de análisis de conceptos en distintos lugares y distintas idiosincrasias y culturas. Que no le haya servido el teléfono celular como herramienta para trabajar en el aula a un país determinado no significa que a nosotros no nos sirva. Y de ahí creo que tiene que ver con lo que propongo desde mi lugar, en donde nosotros tenemos, como docentes, tenemos que estar preparados para utilizar esa herramienta y me sirva a mí de un modo positivo y no sea negativo
a la hora de entender que el docente tiene que captar todo el momento la atención del alumno. Y si nosotros vemos, de hecho, a ver, sin ánimos de menospreciar a nadie, ¿no? Pero he observado un montón de clases de otros colegas en donde quizás las ganas no son las mismas, por lo tanto eso se traslada al alumnado, y obviamente que si uno no tiene la capacidad y la posibilidad de captar la atención en una clase, es imposible que ese alumno no se distraiga con lo que sea. Obviamente que lo que primero que tiene a mano es el teléfono celular, y obviamente que se va a distraer seguramente y va a estar en otra, pero yo creo que el teléfono para nada no se debe prohibir. Y vos comentaste recién también con respecto a cómo yo lo traslado a lo tecnológico, al contexto de encierro. Sí, trabajamos con mis alumnos la cuestión del cine, y cómo el cine también explica ciertos procesos y acontecimientos, y ahí hablamos de la historia narrada por un lado, o la interpretación de un autor respecto a lo que la ciencia histórica me dice respecto a ese acontecimiento. Es decir, la historia como relato, la narración, y a eso le sumamos el contenido teórico, científico, y hacemos una fusión de ambos y vemos en dónde hay un desfasaje de conceptos, de fechas o de personajes, que obviamente tiene algo de ficción lo que es cine cuando hablamos de historia. Eso siempre tenemos que reivindicarlo, pero eso no deja de lado la cuestión de que cómo atrapamos y contamos ciertos acontecimientos con el cine. Eso no tiene comparación. Es decir, que yo empiece a relatar la conquista y colonización no es lo mismo que lo veamos con actores y que esa gente que quizás privada de la libertad no tiene la posibilidad de todo el tiempo de tener una pantalla enfrente. Es toda una novedad. Por lo tanto, esas son herramientas que a nosotros nos sirven también para captar atención. Del mismo modo pasa con el teléfono celular. El teléfono celular, desde mi lugar, siempre fue una herramienta. Lo sigo utilizando el teléfono celular en la clase con los alumnos, porque todo el tiempo uno tiene que también estar prestando atención de qué se hace y tener divididos los momentos de una clase, y en qué momento a nosotros nos sirve el aparato, en qué momento no, pero eso depende del docente. Aprovecho, Andrés, que comentaste esto del cine. A nosotros nos interesa mucho, ¿no?, el trabajo con los medios de comunicación, con los lenguajes, por lo que tienen de expresivo, por lo que permiten trabajar. Y hablabas de esto, ¿no?, también de la sorpresa, un docente que llama la atención, que va con ganas. ¿Cuáles son los recursos, los materiales que vos solés utilizar y que convocan a tus estudiantes, ¿no? Y me quedo pensando también en que, pese a las limitaciones, vos tenés una mirada muy propositiva, ¿no? Es como que la clase es una propuesta, vas y le ofreces algo a tus estudiantes. Bueno, ¿qué otros recursos que pueden ser de los medios o de la realidad tomás? ¿O con qué tipo de proyectos trabajás para generar este entusiasmo en tus clases? Gabriela, algo fundamental que siempre sostengo, que el docente debe transformarse también en un actor. Debe actuar las clases. No todas las clases son iguales, sobre todo en historia. Si nosotros no manifestamos primero el entusiasmo y la gana o el enamoramiento que tenemos que tener, digo yo siempre, hacia nuestra disciplina, si no demostramos que estamos enamorados con lo que hacemos y con lo que enseñamos, es muy difícil. Partamos de esa base. Luego, cualquier herramienta, llámese un diario, analizar un texto de un diario que tiene que ver con una propuesta después de un contenido conceptual de la historia, de generar empatía y en el relato ver cómo las caras, al escuchar una noticia determinada de un presidente determinado, son distintas. Cuando uno lee, me ha pasado un montón de veces leyendo un artículo acerca de una sanción imagino, fue real esto, una sanción respecto a una ley,
cómo las caras de los alumnos iban cambiando y eran distintas y estábamos escuchando todos los mismos. Es decir, del mismo modo pasa con el docente, es decir, todo, quizás vamos a un profesor de historia que está enseñando el mismo contenido en otra escuela y seguramente ese profesor lo está abordando a ese tema de un modo distinto y las caras son distintas y estamos hablando de la misma cosa y tenemos que hacer la bajada porque tenemos un currículum y es el mismo contenido, pero eso no quiere decir que podemos abordar de un modo distinto. Y yo creo que ahí está la clave, el abordaje que le damos y la empatía que generamos con el alumnado a la hora de enseñar. Me desempeño en el contexto rural y eso también pasa en el contexto rural, a pesar de que, muy por el contrario, en una escuela rural no hay muros, sino que uno mira a través de la ventana, por ejemplo, y en mi caso, yo miro a través de la ventana de mi curso y veo el río Paraná, que lo tengo a 500 metros de la ventana de mi curso. El río Paraná es el límite que tenemos entre el Chaco y Corrientes, lo veo, y del mismo modo tenemos que trabajar y empezar a sostener la atención de todos, porque obviamente en un contexto de encierro tenemos muros, no tenemos para dónde mirar, pero tenemos que ser protagonistas de la clase, y en un contexto rural en donde tenemos el río ahí a 500 metros, la distracción es muy fácil, pero también tenemos que captar la atención más aún en ese sentido o en ese contexto. Por lo tanto, yo digo que tenemos que valernos de muchas estrategias y eso también lo he dicho en varios lugares, más allá de que el Estado como tal nos exija capacitarnos, la capacitación del docente debe ser individual. Cada uno de nosotros debemos capacitarnos en lo que nos gusta y del modo que damos las clases. Si perdemos la noción esa de que el protagonista es el alumno y nosotros estamos en ese proceso, obligados, si se quiere, en cierto modo, a contenerlos, pero también es la razón de ser nuestra es el alumno, es decir, qué aprende y qué va a ser el día de mañana esa persona que se está formando. Yo creo que eso Andrés, muchas gracias por todo lo que estás compartiendo. ¿Alguna recomendación? Si te preguntáramos, bueno, no sé, hay un docente que recién se está iniciando en sus prácticas, en el aula, en esta línea, como decía Gabriela, en esta línea propositiva, ¿no? De motivar, pero más de motivar, de pensar en cómo transformar esto en ideas para el aula, en ideas concretas, en planificaciones. ¿Qué se te ocurre recomendarle a algún colega o algunos colegas que se puedan estar iniciando en sus prácticas? Yo primero le diría al colega que se está formando en que tiene que aceptar desafíos y que esta cuestión de entender que más allá de lo que me están enseñando y lo que sí o sí debo saber para empezar a ejercer la profesión, tengo que también tener en cuenta las modalidades y el contexto en el que voy a trabajar, en el que pienso moverme el día de mañana, y tratar de ser autodidacta en principio en eso, en entender que más allá de lo que el sistema educativo me hace una bajada, yo también como alumno en este caso que se está formando, debo entender que hay una realidad, hay distintos contextos, y si no están o no están en el currículum de mi formación, debo tratar de buscar la manera de encontrarlos para acelerar quizás algunas experiencias. En mi caso yo lo hice sobre la marcha. Imagínate que contexto de encierro, nosotros únicamente analizamos leyes y nada más, y bueno, existe el contexto de encierro, punto aparte, sigamos, y no adentrarnos en ese, porque son mundos, cada modalidad es un mundo, lo rural es un mundo, la educación especial es un mundo, bueno, y ahí si entramos a las particularidades de los alumnados, y no todos cuentan con una mesa interdisciplinaria, porque hay
pocas escuelas que tienen una mesa interdisciplinaria donde tiene un psicopedagogo, donde tiene un psicólogo, donde tiene un montón de gente que acompañan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay lugares en donde nosotros somos únicamente nosotros, o sea, está el profesor de física, el de matemática, el de historia, el de lengua y listo. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? ¿A vos te enseñaron? No, a mí tampoco. ¿Qué hacemos? Bueno, digo, todas estas cuestiones uno tiene que tener en cuenta a la hora de la formación, y no solo desde el punto de vista del alumno, sino desde el punto de vista, también hablo, del Estado, y yo creo que en la provincia del Chaco se está viendo, se está trabajando al respecto. Andrés, bueno, me quedo pensando en todo lo que nos estuviste comentando. Me queda dando vueltas la idea de que el aula es como un mundo, ¿no? Hablaste muchas veces, repetiste idea de construir mundos, de abrir la cabeza, y también en todos los elementos que se ponen en juego. Hablas de la responsabilidad del docente, de formarse, de pensar las clases, esta cosa medio performática que decías de los docentes de historia, el rol del Estado, la idea de las comunidades, ¿no? Me quedo pensando en todas las ideas que nos regalaste, que nos quedamos pensando, esta idea propositiva que tenés, ¿no? De construir día a día el aula. Así que bueno, nada, yo personalmente me voy con un montón de ideas. Me imagino que va a ser muy, muy inspirador. No sé, Hernán, si vos tenés alguna otra pregunta. Si querés agregar algo, Andrés, pero por mi parte no queda más que agradecerte tu tiempo, y no sé si querés comentarnos algo más para cerrar. Eso, Andrés, lo que quieras comentar para cerrar el encuentro. No, que lo que quería decir que como arrancamos hoy, la pregunta que me hiciste de por qué iniciaste o cómo iniciaste la carrera, bueno, fue sin querer, ante una necesidad, no tenía otra cosa. Es decir, muchos piensan que, bueno, vos naciste para ser docente, que bueno, eso, yo creo que el mínimo, aquel que estudió, hizo lo que le gustó desde el principio, es decir, nos fuimos mutando y transformándonos. Fue mi caso, pero eso no me limitó a tratar de ser, no el mejor, sino lo mejor posible en lo que hago, y que el contexto no sea una limitación, sea un desafío. Yo creo que está en la esencia del docente el desafío, no solo en lo que me tocó a mí, sino a muchos otros docentes a lo largo y lo ancho de nuestro país que trabajan en contexto de encierro. De hecho, me he comunicado con muchos de ellos, que compartimos experiencias. Eso es lo mejor que nos puede pasar como docente, compartir experiencias, estos espacios que tenemos para que otros nos escuchen y digan: lo que está diciendo este colega quizás tiene que ver con lo mío, y qué bueno lo que hizo, o quizás discrepan en muchas de otras cuestiones, pero lo bueno es que hay voces para escuchar, y bueno, este espacio para mí es fundamental, es fundamental, y la trayectoria que uno puede tener como docente, a veces en comparación con otros colegas, es hasta insignificante, te puedo decir. Entonces, yo lo único que puedo es agradecer por el espacio, y también decirles que la carrera del docente es fantástica. Yo me encontré digo otra vez, por un mundo fascinante, y bueno, desde mi lugar, la otra vez escuchaba al gobernador de la provincia del Chaco decir: aquel que se dedique a enseñar nunca debe dejar de aprender, y me quedó eso. Es cierto, el que se dedique a enseñar nunca debe dejar de aprender, y yo voy por ese camino y trato de seguir. Estoy a mitad de camino de mi carrera como docente, y tengo hasta más entusiasmo del que tenía hace un par de años atrás. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.